El tema del día de hoy en la conferencia del Reino de Dios se denomina Ejecutando el Poder de Dios en el Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te saluda César Montesino, conferencista del Reino de Dios. Estoy contento, estoy feliz. ¿Por qué? Porque hoy vamos a impartir un tema que va a ser de mucho beneficio para tu vida. Y más que beneficio, el Espíritu Santo nos va a enseñar el reino de Dios de una manera práctica. El reino de Dios de una manera, llamémoslo así, como aplicable en el mundo. Hay muchos libros, hay mucha literatura y hemos dado muchas conferencias, mi persona y diferentes conferencistas del reino de Dios a nivel mundial sobre el reino de Dios, pero a nivel teológico. Pero el día de hoy yo quiero centrarme en el reino de Dios, pero de una manera práctica. Por eso es que vamos a impartir ese tema, ejecutando el poder de Dios en el mundo, basado ¿qué? En Hechos 1:8. Quiero que por favor vayamos a la Constitución del Reino de Dios y leamos esta cita bíblica, que yo sé que para todos es muy conocedor. Dice la Constitución del Reino de Dios, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta cita bíblica, yo sé que tú la has escuchado más de una ocasión. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo ejecutar ese poder que nos habla Hechos 1:8. Cómo ejecutar ese poder acá en el mundo. Acá en el mundo es que necesitamos ejecutar ese poder. Ese poder no lo vamos a necesitar allá en el cielo, ni tampoco en otro lugar, sino que ese poder, Jesús estaba hablando, que ese poder lo vamos a recibir para usarlo aquí en el mundo. Quiero que eso nos quede bien claro, porque yo sé que hay muchas corrientes doctrinarias en donde nos enseñan a usar ese poder en el cielo. No, estimado amigo y amiga, en el cielo ya no vamos a necesitar ese poder. ¿Por qué? Porque es un lugar celestial. Allá no hay enfermedad, allá el reino de Dios es llamémoslo así, el reino, los cielos, es el génesis del reino de Dios. Entonces allá no necesitamos ese poder. El poder que habla Jesús a través, en Hechos 1:8, está hablando del poder del Espíritu Santo, que lo necesitamos acá, ahora, en la tierra. ¿Para qué necesitamos ese poder? ¿Para qué necesitamos ejecutar ese poder acá en el mundo? Porque para vencer enfermedades, para vencer inseguridad, para vencer cualquier arma del enemigo, cualquier circunstancia del enemigo que nos quiera atacar, por medio de ese poder, Él no nos puede atacar. ¿Por qué? Porque para eso es que Jesús dijo en aquel momento, no salgan todavía. Porque el que en contexto de esa cita bíblica es el siguiente. Los discípulos ya querían salir a evangelizar. Los discípulos ya querían ir a anunciar las buenas nuevas que habían vivido por más de 3 años con Jesús. Entonces ellos estaban ansiosos en salir a anunciar a todo mundo del reino de Dios. Pero Jesús les dijo, no, tranquilos. Hay que esperar que el Espíritu Santo venga. Y más adelante sabemos, las personas que leen la Biblia, que más adelante vemos cómo el Espíritu Santo vino a la tierra y aquel famoso Pentecostés donde hablaron muchas lenguas, etcétera. Pero no es el tema ahorita del Pentecostés. Estoy hablando de ese poder. Entonces, ¿por qué es que Jesús le dijo a los discípulos, tranquilos, no es todavía el tiempo? Es porque sabía Jesús que sin ese poder que daba el Espíritu Santo, nadie les iba a creer. Iban a fracasar, inclusive hasta podían morir, y no iba a ser en vano que ellos salieran a evangelizar el reino de Dios, sino iba el poder que da el Espíritu Santo. Por eso es que es clave, estimado amigo y amiga, que el día de hoy entendamos cómo ejecutar ese poder que está en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora bien, quiero que entendamos algo. Toda criatura humana, toda creación de Dios, estoy hablando de la humanidad, hombre y mujer, tiene ese poder en potencia. ¿Por qué digo que toda criatura, hasta el más malo, hasta la persona hasta la persona más que no cree en Dios, o cualquier persona que vive en el mundo, en la tierra, mejor dicho, tiene ese poder en potencia? Y tú dirás, ¿dónde está eso? Pues quiero que, si tienes tu Biblia ahí, la Constitución del Reino de Dios, vamos a leer Génesis 1:26. Y dice Génesis 1:26 de la siguiente manera. Entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar. Hasta ahí quiero llegar. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando la Biblia habla de hombre, está hablando de hombre y mujer, no solo está hablando de hombre. Eso es, tenemos que aclararlo, de que él está hablando prácticamente de la humanidad entera. Entonces, cuando vino Dios, creó su máxima obra, que somos nosotros, la humanidad, él lo hizo a semejanza de él. Entonces, cuando él nos hizo a semejanza de él nos atribuyó todos los, llamémoslo así, todos los atributos, todos los principios que él pueda tener hacia nosotros, pero para ejecutarlo no en el cielo, sino que acá en la tierra. Dios es el Dios del universo, Dios es el Dios de la creación, de toda la galaxia, Él creó todo, pero Él vino, formó la tierra y que Él quiso que nosotros como humanidad, como hombre, como mujer, gobernáramos acá en la tierra, y por eso es que nos dio ese poder para ejecutarlo acá en la tierra. Ahora bien, pero tú podrás decir, y como yo lo dije hace poquito, ese poder está en potencia. ¿Qué quiere decir en potencia? Que no está activo. O sea, ese poder lo tiene toda la humanidad, desde que nace la humanidad, ese poder está ahí, pero no está activo. Entonces, César, ¿cuándo se activa ese poder, César? Muy buena pregunta. Ese poder se activa cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Rey y como Salvador. Ahí es que activamos ese poder. ¿Y dónde está eso en la Biblia, César? Vamos a leer una cita bíblica muy conocida, y es Juan 3:16. Creo que Juan 3:16 lo conocen, hasta lo saben de memoria, pero lo quiero leer literalmente lo que nos dice Juan 3:16 en la Constitución del Reino de Dios. Mira lo que nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando nosotros venimos, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, activamos ese poder que tenemos desde que venimos a este mundo. Ahí ya no es potencial, ahí ya el poder está activado. Ya el Espíritu Santo entra en nosotros con esa declaración, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y ahí el poder ya está activado. Ojo aquí, pero ese poder todavía no se está ejecutando. O sea, ya está activado, ya lo activamos, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, creemos en Él, sabemos que Él nos va, pero no está ejecutándose. Y muchas personas se quedan hasta ahí, activan el poder del Espíritu Santo, pero no lo ejecutan. Un sinónimo de ejecutar es decir que no lo usan. Ejecutar significa usar ese poder. Yo puedo tener activo algo. Yo voy a poner una analogía para que hacerlo más comprensible. Yo puedo tener activo una tarjeta, una cuenta bancaria. En esa cuenta bancaria yo puedo tener unos $10,000. Yo tengo activa esa cuenta bancaria. Pero esa cuenta bancaria, si yo vengo, no ejecuto esa cuenta bancaria. ¿Cómo ejecuto yo? Que voy al banco y retiro ese dinero y voy a comprar. Eso no sirve tener esa cuenta bancaria ahí. ¿Por qué? Porque yo sí la tengo activa, pero no la estoy utilizando. Así sucede cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Tenemos ese poder activo. Muchos cristianos tienen poder activo, pero no lo ejecutan. Es decir, no lo usan. ¿Por qué no lo usan? Mira, hay diferentes razones. Y aquí el tema, la conferencia no radica en por qué lo usan o por qué no lo usan. Muchas personas no lo usan por ignorancia. Hay muchas personas que no lo usan porque no saben, nadie se los ha explicado, nadie se los ha expuesto. Por eso es que son estas conferencias, para exponer a las personas que nunca han escuchado estos temas, y para que ya salgan de la ignorancia y puedan vivir una vida llena de felicidad, una vida llena de bienestar, una vida llena de mucha prosperidad, que es lo que Dios desea para nuestras vidas. Ahora bien, César Montesino, entonces, ¿cómo yo puedo ejecutar ese poder? Ya lo tengo activo, me acaba de decir. Exacto. Pero ¿cómo lo puedo usar? Yo lo quiero usar. Yo no sabía que lo tenía que aparte de activarlo, tenía que ejecutarlo. Pues ese poder solamente se puede ejecutar, se puede usar, llamémoslo así, dentro del reino de Dios. Ojo, solamente se puede usar dentro de la dimensión del reino de Dios. ¿Cómo es eso?
cómo es la dimensión del reino de Dios. Tengo que morir para usarlo, o lo puedo usar ahorita, o quizás tengo que irme a un lugar geográfico a usarlo. No, 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 no. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice la Biblia. El reino de Dios es poder, el reino de Dios es palabra, el reino de Dios es algo intangible que está en todos lados. En ese sentido, si el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, que no es algo material, si el reino de Dios es palabra, es decir, que está dentro de nosotros, si el reino de Dios es algo intangible, es decir, que está en todos lados, quiere decir que el reino de Dios es una dimensión, es un estilo de vida, llamémoslo así, es la aplicación de diferentes leyes y principios. Entonces el reino de Dios está en todos lados. Dice la palabra de Dios que le dijo él hizo una promesa al pueblo de Israel en el sentido que donde pisaras tus pies, ese lugar será de bendición. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque el reino de Dios somos nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces en ese sentido, si yo vengo y no vivo en la dimensión del reino de Dios, ese poder no se ejecuta en el mundo y por ende no voy a recibir las bendiciones, no voy a recibir ese beneficio que es activar el reino de Dios. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Y cómo entro al reino de Dios? O sea, si ya acepté al Señor Jesús como mi Salvador personal, si ya lo tengo en mi vida, el Espíritu Santo ya está en mí, ya lo tengo activo. Me acabas de decir ahorita que el reino de Dios ¿en qué consiste el reino de Dios? Pero ¿cómo entro? ¿Cómo entro? O sea, ¿cómo yo practico ese reino de Dios? Simple y sencillamente, y es a través del cumplimiento de los principios y de las leyes del reino de Dios. Simple y sencillamente, cuando tú vienes y haces cualquier actividad conforme a los principios y leyes del reino de Dios, tú estás ejecutando el reino de Dios en tu vida. Una ley, ¿cuál podría ser? La ley del amor, la ley de la humildad, los 10 mandamientos, que es la base clave de todos los principios del reino de Dios. Estamos hablando de la ley de la mansedumbre, etc. Hay infinidad de leyes. En eso consiste estar en el reino de Dios. Es decir, que cuando nosotros venimos y hacemos cualquier actividad y vivimos conforme a esos principios, a esas leyes del reino de Dios, automáticamente estamos, llamémoslo así, accediendo a la dimensión del reino de Dios. Práctico, ¿verdad? De una manera práctica te lo estoy explicando. En ese sentido, yo quiero que el día de hoy, de una manera tranquila, relajada, pues como yo te dije al inicio, esta no es una conferencia teológica, sino que esta es una conferencia práctica. Entonces, cuando tú vienes y empiezas a vivir tu vida en tu trabajo, piensas en cualquier parte, en cualquier área donde tú te desempeñes y empiezas a aplicar esos principios del reino de Dios, tú estás viviendo en la dimensión del reino. Ahora bien, pero el tema de la conferencia, aparte de ejecutar el poder de Dios, estamos hablando en el mundo. ¿Cómo en el mundo? Mira, el planeta Tierra llamémoslo así, es este planeta, esta esfera donde nosotros habitamos, donde prácticamente nosotros venimos y ejecutamos los diferentes principios y leyes que Dios ha establecido. Pero cuando hablamos de mundo, estamos hablando de los diferentes mundos que existen. El mundo es un conjunto de sistemas. Cuando estamos hablando de mundo, estamos hablando de un conjunto de diferentes sistemas en el sentido siguiente. Está el mundo del deporte. El mundo del deporte, estamos hablando, consiste en todas aquellas actividades que requieren un esfuerzo físico, en todas aquellas actividades donde hay competitividad, en todas aquellas actividades en donde yo realizo, llamémoslo así, algo que tiene que ver con nuestra mente y también con nuestro físico, como ya lo dije anteriormente. Entonces, todo lo que es el deporte es un mundo, es un mundo. Entonces, cuando un hijo de Dios viene, o mejor dicho, cuando una persona, mejor dicho, viene, tiene activo el poder, aparte que lo tiene activo, ya está en el reino de Dios, ¿cómo él va a ejecutar y establecer ese reino en el mundo del deporte? Pues, corriendo, cualquier tipo de deporte que sea, pero lo va a hacer de acuerdo a los principios del reino de Dios. Es decir, va a ser una persona humilde,
Es decir, va a ser una persona de amor, es decir, una persona que no va a ocupar trampa para ganar, es decir, una persona que no va a dañar a otra persona, no se va a meter en drogas, no se va a meter en vicios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un conjunto de personas que viven de acuerdo, que viven en la dimensión del reino de Dios, van a ese mundo del deporte, automáticamente le va ganando terreno a Satanás. ¿Por qué? Porque cuando ya hayan, digamos, te voy a poner un ejemplo claro, en un mundo del deporte pueden haber 1000 personas, y esas 1000 personas, las 1000 personas no son hijos de Dios, sino que compiten de acuerdo a las normas del mundo. ¿Cuáles son las normas del mundo? Drogarse, tener diferentes mujeres, ser competitivo, hacer trampas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que hay un conjunto de 200 personas que sí viven en la dimensión del reino de Dios, entran a este mundo del deporte y vienen automáticamente, ya hay 1000 personas, ya con esas 200 personas, hay 1200 personas, pero automáticamente esas 200 personas van influyendo en las otras 1000 personas. ¿Por qué? Porque las otras 1000 personas van a ver a esas 200 personas que no se comportan como ellos se comportan, pero ganan. Ven que esas personas son felices, ven que esas personas tienen algo, una paz, una felicidad que ellos no lo tienen. Entonces, cuando ellos ven ese testimonio, por eso dice Hechos 1:8, me seréis testigo, me seréis testigo. La palabra testigo significa a que tú lo vas a demostrar con hechos. Esa es la forma de evangelizar en el mundo del deporte. No es llegar y decir con la palabra, arrepiéntanse, miren, no. Siguiendo con este ejemplo, esas 200 personas después, va a impactar en esas 1000. De esas 1000 personas, puede hacer que 300 personas quieran ser como ellos y le pregunten, mira, quiero vivir tu vida. Porque mira, yo he ganado, pero tengo drogas, tengo vicios de drogas, soy mujeriego, ya llevo 4 divorcios, no soy feliz, gano medallas de oro, pero yo no soy feliz. Pero tú vienes, ganas medallas de oro, sos feliz, tenés un lugar estable y quiero eso que tú tienes. Entonces cuando tú ya empiezas a hablarle del reino de Dios y le empiezas a decir cómo Él puede entrar a vivir esa vida. Entonces vienen esas 300 personas, se van ahí, ya no son 200, son 500 personas que viven en el mundo. Y así sucesivamente hasta lograr que, digamos, de esas 1200 personas, quizás 1000 personas ya vivan, o ya compitan, o ya llamémoslo así, viven en el mundo del deporte conforme al reino de Dios. En ese sentido es cuando ahí se está estableciendo el reino de Dios en el mundo del deporte. Y va a llegar un momento que las 1200 personas ya van a competir conforme a los principios del reino de Dios. Después un ejemplo así, llamémoslo así, un poco, no tengo ningún libro, no tengo ningunos apuntes, porque te lo he querido explicar de una manera espontánea, de una manera práctica. ¿Para qué? Para que lo entendamos, porque el reino de Dios es eso. El reino de Dios no es que insiste que yo voy a traer un bosquejo y te lo voy a dar una gran exposición. No, aquí más que, llamémoslo así, más que yo exponer o lucir mis dotes de oratoria, que no son tan fuertes, entonces es que tú entiendas cómo funciona el reino de Dios. En eso consiste. Y ese ejemplo que yo te puse del mundo del deporte aplica para todos los mundos. Ah, César, pero ¿qué otros mundos existen? Está el del arte, está el de la cultura, está el de intelectual, está el médico, está lo que es el mundo biológico, está lo que es el mundo político, está lo que es el mundo económico, está lo que es el mundo matemático, puedo seguir aquí y puedo quizás enumerarte un sinfín de mundos que existe, que ahorita desgraciadamente está dominado por Satanás. Y la tarea de nosotros, estimado amigo y amiga, es establecer el reino de Dios en esos mundos a través de la ejecución del poder de Dios que está en nosotros. Es importante que entendamos, y más que todos los que me están viendo, sea que tú hayas aceptado al Señor Jesús, vayas a una iglesia, o quizás te congregues en una doctrina, o no importa el estatus que tú estés en este momento. El Espíritu Santo desea de que de verdad hagamos bien las cosas. Hagamos bien las cosas. Hagamos como Él lo dejó establecido en la Biblia.
no como un pastor o cualquier líder religioso lo dice. No, estimado amigo y amiga, debemos ya de abrir nuestros ojos y obedecerle a Dios. Debemos de obedecerle a lo que en la palabra de Dios está escrito. Es importante que nosotros comprendamos esa situación. Ya para ir terminando esta conferencia, yo solamente te quiero decir algo. Si estamos en esta vida es para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues lo que yo te acabo de explicar en estos momentos. Más que ir a la iglesia, ir a un culto, que es bueno, es muy bueno, pero más que eso, más que ir todos los días a servir a una iglesia, a servir a un culto, como le llaman en tu congregación, más que eso, Dios lo que desea es que vayamos al mundo. Es que vayamos al mundo a impactar con nuestro testimonio. En eso radica Hechos 1:8. En que seamos testigos en ese mundo. No que nos quedemos en iglesia y nos quedemos allí bien bonito, y ya estuvo, y pues todos nos abrazamos, nos queremos. En teoría en la iglesia nadie nos va a robar, podemos dejar el celular en la banca y no nos sucede nada en teoría, porque ya se han dado casos que se han robado. Entonces, pero digamos cómo es en la iglesia, todo es bonito, todo es amor, todo es un confort. Y eso es lo que muchos cristianos, es por eso que muchos cristianos no se quieren salir de ese confort. Porque saben que si van afuera, van a encontrar oscuridad, van a encontrar críticas, van a encontrar, inclusive los van a martirizar. No es que los van a matar, pero sí les van a criticar, les van a inclusive aventar chambres, etc. Yo acabo de terminar una experiencia, yo creo que muchas personas que me siguen en las redes sociales, acabo de finalizar una experiencia, lo que es incursionar en la política. Siempre yo he tenido ese llamado a incursionar en ese mundo, así como tú puedes hacer llamado a incursionar en el mundo del deporte, en diferentes mundos, porque eso es lo que Dios desea de nosotros. Dios, más que pastores y más que sacerdotes y más que eso, lo que desea es que nosotros entendamos el reino de Dios, practiquemos el reino de Dios y ejecutemos ese poder en el mundo, en los diferentes mundos que existen. Eso es el verdadero plan de Dios, no es quedarnos en las iglesias y predicarle lo mismo y lo mismo y lo mismo a las mismas personas. No, estimado amigo, a la iglesia se va, al culto se va a refrescar lo que ya sabemos, pero eso tenemos que ponerlo en práctica afuera. O sea, si yo un domingo, un sábado, un viernes, cualquier día, tú vas a la iglesia, te sientas, alabas a Dios con las alabanzas, porque hay diferentes formas de alabar a Dios, y lo adoras a Dios, etcétera, pasas 2 horas, escuchas un sermón, está excelente. Pero eso nada más te sirve para ti. O sea, para que tú te refresques, para que tú vengas y te sientas reanimado, a recargar baterías, como dicen, ¿no? Pero tu verdadera actividad no está ahí, está afuera. Está afuera. Ahí nada más vas a recargar. O sea, te pongo un ejemplo, es como que tú vengas y que todo el tiempo tu celular esté conectado a tu cargador. ¿Te imaginas todo el tiempo así? ¿De qué te sirve que todo el tiempo esté cargado, esté tu celular conectado al cargador? Va que no te sirve de nada. Si tú lo conectas es lo más unas 2 horas y ya después lo vas a utilizar cuando salgas. Pero tú, ¿qué haces con un celular de que si lo desconectas del cargador se te apaga? ¿Qué haces tú? Lo bota, para ver, dice, este celular no me sirve. Si no me dura ni un minuto la batería. Entonces así es el cristiano. Cuando llega a recargarse a la iglesia o a una conferencia o a cualquier, como le quiera llamar, nosotros lo llamamos conferencias, lo llaman cultos, lo llaman servicios, como sea, viene, pero ¿de qué sirve? De que al salir de la iglesia se le olvida todo y ya no sirve. No, ese cristiano no sirve. Es como el celular, no sirve. ¿Por qué? Porque capaz ni ha llegado a la casa cuando ya se le olvidó lo que hubo en el sermón. Entonces, está desperdiciando su tiempo. Porque Dios lo que desea es que recarguemos baterías ahí para usarlo en el mundo donde estamos, deporte o lo que sea. En eso consiste el reino de Dios. Como te acabo de contar, pues yo acabo de terminar una experiencia muy bonita de estar involucrado en la política. Me gustó, mi llamado siento que está en eso, en incursionar en el mundo de la política. Los que ya me conocen saben que yo soy economista de profesión y pues también me encanta lo que es el mundo económico, que están mutuamente relacionados. Pero, ¿por qué menciono esto, dirás tú?
Porque cuando fue una de las tantas giras que hicimos en todo San Salvador, me tuve la oportunidad de conocer muchos municipios de San Salvador que ni sabía unos que ni existían, o sea, no el municipio, sino que colonias que no sabía ni que existían. Pero en uno de esos eventos, una persona dijo lo siguiente, y con esto quiero terminar. Vieran qué fácil es estar en la iglesia. Vieras qué fácil es llegar, servir como mujer, servir como diácono, o cualquier servicio en la iglesia. Es bien bonito porque los hermanos llegan, se saludan, eso es lo más bonito. Pero cuando esa persona que te estoy contando dijo lo siguiente, pero cuando Dios me hizo el llamado de servir en la política, él iba como candidato a alcalde, y viene y sintió aquel choque en decir, Dios, aquí yo estoy bien, aquí yo estoy sirviendo, él sirve en el área de niños, en la iglesia donde él se congrega, y él estaba feliz atendiendo a los niños, haciendo las cosas de niños y todo, pero viene Dios y le hace ese llamado, le hace el llamado para servirle en la política. Entonces él sintió, no, si Dios, aquí estoy tranquilo, aquí estoy tranquilo, ¿por qué me vas a llamar? ¿Por qué me vas a mandar a servir a un mundo donde está minado de contaminación, de corrupción, de lo peor que puedas imaginar? Así está la política, y no solo en El Salvador, sino que más que todo en Latinoamérica así está. Y eso es culpa de quién, de los cristianos, porque no quieren o sus hermanos no quieren iluminar ese mundo, porque temen a contaminarse. Entonces, siguiendo con este testimonio que dio este hermano, y dijo, pero yo decidí aceptar el reto, dijo él. Y por eso estoy aquí, dijo. Me han llovido críticas, dijo él, los propios hermanos me han llamado que estoy caído. Él dio su testimonio, dice. Y dijo él, el ex candidato a alcalde, dijo, créame lo que es un reto servir a Dios en este mundo tan contaminado. Y yo me le quedo viendo y yo dije, tiene razón. Porque a pesar de que yo no iba de propietario, yo iba de suplente, pero vi en carne propia como el que iba de candidato a propietario, en mi caso, cómo lo atacaron, como inclusive miembros de su propia iglesia lo atacaron, lo dimidraron, etc. Y obviamente ahí ven a colada yo también. Es lamentable ver esa situación. Ahora bien, estimado amigo y amiga, yo te hago un llamado en este momento. Y es que reflexiones, leas la Biblia y medites para qué mundo está llamado tú a servir. No, pero es que puedas decir tú, el mundo que sea llamado a servir es el mundo que los religiosos lo llaman que es un pecado. Podrías decir tú, estás llamado a servir en el mundo del baile, danza, ballet. Y pues si tú dirás, yo me encanta el ballet, yo quiero servir en esa área, en el teatro. Y es un mundo que está muy contaminado y pues no me dejan servirle, porque no me dejan servir ahí porque podrás decir tú estarás en una congregación muy ortodoxa y no te dejan. Yo te digo algo, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A tu pastor, a tu líder religioso o a lo que dice la palabra de Dios? Yo hace tiempo decidí dejarle hacerle caso a las religiones, a las denominaciones y hacerle caso a lo que dice la santa palabra de Dios. Me llovieron críticas, muchas, y me siguen lloviendo. Pero ¿sabes qué? Te digo algo, tu pastor, tu líder no te va a dar la salvación. Quien te va a dar la salvación es Jesucristo. Y quien te va a juzgar y quien te va a demandar esos dones y talentos va a ser Dios. Y el pastor ahí ni va a estar y no va a interceder por ti. Hazle caso a la Biblia. Vive el reino de Dios conforme está en la Biblia, no conforme a lo que tu pastor o religión dice. Pero es que me voy a rebelar contra el pastor. Rebélate, sé un revolucionario, sí. Te dije que esa conferencia no iba a ser religiosa, ni iba a ser teológica, iba a ser práctica. Si tienes que rebelarte contra tu pastor, contra el líder religioso, hazlo ya. Y aléjate de esa iglesia, aléjate de esa denominación y busca verdaderamente el reino de Dios. No te estoy diciendo que busques la iglesia del reino de los hijos de Dios, no. Busca donde tú te sientas mejor, donde tú vengas y sean aplicables los principios que yo te acabo de explicar en esos momentos.
Sal huyendo de esa iglesia religiosa. Sal de esa denominación, cualquiera que sea, y vive tu vida, porque Dios va a demandar eso. Y tu pastor, que es ahorita, no va a estar ahí para defenderte. Yo lo hice hace 5 años. No fue fácil. Fue muy difícil. Tuve que cambiar prácticamente todas mis amistades, porque todas mis amistades me relegaron. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento. Soy feliz. Soy feliz. He tenido muchas bendiciones. Mis hijas no se enferman, yo no me enfermo. Vamos donde quiera, no nos pasa nada porque vivimos en el reino de Dios. Vivimos éxito tras éxito, logré coronar mi carrera y te puedo mencionar muchas bendiciones que yo no las había recibido si hubiera seguido en la iglesia donde estaba religiosa. Revélate contra tu pastor, revélate contra tu líder religioso si no está de acuerdo a la Biblia. Y busca otra iglesia, busca otro lugar donde te enseñen a ejecutar el reino de Dios conforme está acá, no conforme a sus inventos que ese pastor o líder religioso te está enseñando. Bendiciones del reino.